Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy continuaremos con la parte número 3 de la clase Dios el Padre, y en esta ocasión pues vamos a tocar el punto número 5 y el número 6. Esta es una de las partes, el punto número 5 es una de las partes más tristes y dolorosas de la paternidad de cualquiera, ya sea de un ser humano o la misma de Dios, donde encuentra Dios que sus hijos se rebelan contra Él. Así como un padre terrenal sufre al ver a sus hijos perderse en el pecado y la destrucción física cuando decide tomar vicios, asimismo Dios el Padre sufre por la paternidad de sus hijos adoptivos espirituales. Y si tratamos de comparar el dolor de Dios, podríamos decir que es primero por el amor que nos tiene, ¿verdad? Que ese amor ha tratado siempre de buscar la relación buena con nosotros, también por el costo que tuvo esta paternidad, esta adopción. El costo para Dios es grandísimo, es su propio Hijo, lo dio, el unigénito, lo dio para que fuese sacrificado, para que nosotros por medio de Él entráramos a la familia de Dios. Entonces, cuando Dios mira que sus hijos están rebeldes, que no quieren, que se han perdido, pues Él también le da tristeza, le da ira y le da enojo. Ese es el costo de esta paternidad, ¿verdad? Entonces, recordemos también que Él es el fundador de todo este plan familiar, y por eso es que como creador y fundador de este plan familiar, pues Él se enoja, se resiente, se le da ira, todas esas cosas que un padre sufre cuando sus hijos lo han decepcionado, ¿verdad? Aquellos padres que han trabajado para que sus hijos o sus hijas sean profesionales y no llegan a terminar ni la escuela, ¿verdad? Aquí le llaman la high school. No llegan a terminar ese periodo, se van a trabajar a lugares donde uno no quisiera que fueran porque tienen la oportunidad de estudiar, o se casan o se van con muchachos y todas esas cosas, así como al padre le duele, al padre terrenal, así a Dios también. Él ha pasado esas cosas con nosotros y también con su pueblo. Vamos a ver algunas ocasiones donde el corazón de Dios es afectado por la respuesta negativa del hombre a su paternidad, a la paternidad de Dios. Cuando le han dicho, no queremos nada contigo. Cuando le han dicho, no queremos tratar contigo. Y aquí está, la primera es, estos momentos de tristeza es donde cualquier padre aspira un anhelo y trata de tener o experimentar un anhelo de encontrar algo bueno en sus hijos. En este primer ejemplo citamos a Ezequiel 22, 30, 31 y dice así: yo he buscado, dice el Señor, entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumir por completo con el fuego de mi ira, me las pagarán por todo el mal que me han hecho, les juro, así será. Esta es una traducción del lenguaje actual. Estamos hablando de los sentimientos de un padre, de enojo, de tristeza, de ira. Pues aquí él tenía un anhelo de encontrar a alguien que pudiera encontrarse justo para que él pudiera hacer algo por un justo. ¿Se acuerdan cuando Lot, cuando llegó a la conversación Abraham con Dios, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dijo, ¿y si hubiera un justo? ¿Y si hubieran dos? Y empezó la negociación hasta llegar a 50. Pues si nosotros leemos todo este capítulo de Ezequiel 22, nos daremos cuenta que, hermanos, todo Israel había contribuido a llenar la nación de pecado. Estaba toda la nación llena en pecado. No había uno que hubiera hecho las cosas bien. La nación de Dios, la nación de Israel es la nación de Dios, y por eso es que
estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Es su nación y encontrar a toda su nación en pecado. Los profetas de la nación en este capítulo de Ezequiel se encontraban, hermanos, que estaban haciendo en la maldad, estaban engañando, estaban devorando al pueblo con la profecía falsa que ellos estaban dando. Los sacerdotes violaban la ley, no estaban enseñando la palabra al pueblo, o palabra que enseñaban era diferente a lo santo, era diferente a lo limpio que Dios estaba esperando. Ellos, los sacerdotes, estaban enseñando una palabra profana, una palabra sucia. Los príncipes, los hijos de los reyes, hermanos, violaban los mandamientos de Dios, no respetaba a nadie, a Dios. Entonces, Dios no tiene más que darle vara a la nación, castigarlo por completo a toda su nación, que toda la nación de Israel son los hijos de Israel, son los hijos de Dios, perdón. Dios los tomó como sus hijos, como su nación, y aquí la tiene que castigar, pero él anhelaba encontrar a uno por el cual él pudiera detener ese castigo, así como a nosotros muchas veces anhelamos encontrar algo bueno de lo cual podamos hablarle a nuestros hijos para tratar de sacarlos de la maldad en que están. Así anhelaba Dios también sacar o encontrar en Israel a alguien que pudiera él hablar y detener el castigo. Miren, hermanos, así es la paternidad de Dios, como nosotros sufrimos muchas veces con nuestros hijos, con las respuestas negativas de nuestros hijos. Así ha sufrido Dios por la eternidad con la respuesta negativa de toda la creación y de muchos de sus hijos también cuando se han metido en pecado del todo. Dios también ha tenido tristezas, como nosotros hemos tenido tristezas con algunos de nuestros hijos. Dios ha tenido esa tristeza, la vemos reflejada en Jeremías 8:18, y dice el profeta, si leemos 8:18 y 19, dice el profeta: con el corazón quebrantado, parece que oye a los exiliados son su pueblo, porque ellos están exiliados en este momento. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Están preguntándose los exiliados, los mismos hijos de Dios, porque por el pecado que habían cometido, ahora están exiliados, están en una nación como esclavos, no como libres, como esclavos. Y entonces se están preguntando, ¿dónde está Dios? Y entonces Jeremías empieza a hablar en tristeza y dice Jeremías, sufre por su pueblo, Jeremías. Entonces Jeremías dice: estoy tan triste, dice Jeremías, que no me quedan ganas de vivir. Por todos los rincones del país mi pueblo llora y exclama: nuestro Dios nos ha abandonado, ya no está en Jerusalén. Estaban echándole la culpa a Dios que los había abandonado, pero Dios los había abandonado porque ellos le habían faltado a Dios, le habían dado la espalda, como muchas veces los hijos nos dan la espalda, ¿verdad? Y Dios responde en el verso 19, dice: ¿por qué me hacen enojar los israelitas? Con sus ídolos inútiles y extraños. Estaban adorando, hermanos, a ídolos inútiles, le llama a Dios, y extraños. No habían dejado de adorar al Dios verdadero. Esta es una de las cosas que entristece a Dios cuando nosotros empezamos a adorar a nuestras cosas materiales, los carros, el trabajo, la casa. Tengo que quedarme en la casa porque la voy a reparar y no voy a ir al servicio, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a adorarlo, no voy a ir a darle las gracias. Tengo que trabajar porque tengo que pagar el carro último modelo que tengo, o tengo que construir mi casa en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, comprar ganado, comprar tantas cosas queremos hacer, y dejamos la casa de Dios. Empezamos a poner estos extraños ídolos delante de nosotros, esos extraños dioses. Entonces Dios se entristece como se entristece el pueblo cuando ve que está metido en líos y no encuentra a Dios a su alrededor. Así nos pasa a nosotros, así le pasa a Dios también. Dios sufre tristezas cuando nosotros le damos la espalda. También sufre dolores. Todo este capítulo 6 de Génesis es cuando encuentran solo a un hombre justo, que es Noé. Mire, la maldad de los hijos puede llegar a extremos inimaginables.
Y eso es lo que nos lleva a sentir dolor por haberlos tenido. Muchos padres, aunque usted no lo crea, muchos padres han anhelado nunca haber tenido a sus hijos porque se convirtieron en monstruos para la sociedad, violadores, asesinos, robabancos, hermanos. En estos momentos están haciendo cosas dolorosas y que afectan a la comunidad, que afectan el nombre de Dios, y muchos padres están deseando nunca haber tenido a estos hijos. Pues a Dios le pasó lo mismo cuando en el libro de Génesis 6 se da cuenta en los tiempos de Noé la maldad, la picardía que se estaba llevando en esos tiempos. Dios llegó a decir: ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que tuve? ¿Por qué mis hijos están actuando así? Porque él no entendía, no es la naturaleza que él les enseñó. La naturaleza pecaminosa no es la de nuestro Padre, y eso es lo que ellos estaban haciendo. Amén. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 6, verso 6, la maldad del pueblo de Dios había llegado a un nivel que decidió destruir la tierra y lo que en ella habita, algo parecido a lo que está por venir, porque la maldad en estos tiempos, hermanos, está a un nivel donde Dios está por decir: me arrepiento, voy a destruir la tierra. Hay mucho, pero mucho pecado dentro de ella. Y en el verso 6 del capítulo 6 de Génesis dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza. Mire, Dios también siente tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Lo que le decía hace un ratito, cuando los padres han tenido hijos que se han perdido en la maldad, los padres desean no haber tenido esos hijos, pero en el verso 8 de Génesis 6 dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y fue Noé quien tuvo la gracia para poder construir una barca, poner sus hijos, poner los animales que ya sabemos, y esa gracia le salvó para salvarse. ¿Por qué? Porque existía aquí alguien que pudiera saciar el dolor de Dios, diciéndole: todavía hay 4 o 6 justos aquí que tú puedes contar con ellos para crear una nueva historia con la creación. Y así fue lo que Dios hizo: barrió con la existencia de la creación que había ahí, excepto Noé, sus 4 hijos, sus esposas y los animales, y después comenzó de nuevo Dios con la humanidad, siempre Él buscando de cómo establecer una creación, unos hijos que puedan moverse y actuar conforme a su carácter. También a Dios le da ira. En Apocalipsis 16:1 dice: entonces oí una voz que salía del templo y que les decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen las 7 copas que representan el enojo de Dios. Las copas afectan a la totalidad de la tierra, hermanos. Aquí la tierra, cuando hablo de la tierra, estamos hablando del mar, los ríos, las fuentes de agua, el sol, las tinieblas, etcétera. Todo iba a ser destruido. Dios está con ira porque el pecado actual, el pecado que estamos viviendo actualmente ha llevado los niveles más altos, hermanos. Hollywood está haciendo cosas terribles con los ejemplos que está poniendo. Y en el Salmo 103, verso 8 y 9 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Nuestro Padre es lento para la ira, pero no olvida o no es olvidado ni tolerante al pecado. Dejemos de jugar a ser hijos de Dios y seamos hijos reales de Dios, porque este juicio en Apocalipsis 16:1 es para la generación actual o para la generación venidera que está poniendo en ira a Dios con tanto pecado, con tanto olvido de Dios y con mucho pecado, promueven unas cantidades de cosas ahorita en las televisiones, hermano, que ya no hay vergüenza, ya la moral está por los suelos, y Dios está a punto de mostrar esta ira y de barrer como barrió en los tiempos de Noé. Necesitamos, usted y yo,
estar en el lugar correcto. Necesitamos estar en la familia de Dios, en la correcta familia de Dios. Amén. Porque de lo contrario, usted o el que esté fuera de esa familia va a ser parte de esta gente que Dios va a barrer con ellos. Pero también tenemos en Jeremías 8:21 tenemos el llanto de Dios, ¿verdad? Que Dios también tiene llanto, llora por sus hijos, llora por su pueblo cuando sufre, porque también es como los padres, como nosotros los castigamos y después vamos y sentimos un dolor y a veces lloramos después de haberlos castigado duro, pero sabemos que es para el bienestar de ellos. Luego tenemos a un Dios compasivo. Mateo 9:36 dice: y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno, o uno somos. Entonces aquí vemos una acción del representante del Padre compasivo a la gente angustiada y abatida. Jesús fue el que dijo estas palabras, pero Jesús y el Padre es uno solo, y eso es lo que siente el Padre: compasión por las almas, por aquellos que están abatidos, están cansados, aquellas ovejas que están angustiadas. También Él es un Padre compasivo como usted y yo. Esto no cambia en Él, no cambia en nosotros, pero Él es mejor porque nosotros somos hechuras a Él. También Él es un Padre gozoso. Él se goza en Lucas 15, 22 y 24, una escritura muy conocida por muchos. Dice el verso 22, pero el Padre dijo a sus siervos: pronto traedme la mejor ropa y vestirlo, y ponerle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traer el becerro engordado, matarlos, comámoslo y regocijémonos, porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Él se gozó cuando vio que su hijo estaba regresando. Nuestro Padre se entristece cuando nos ve salir de casa, cuando nosotros decidimos abandonar a nuestro Padre Celestial, cuando decidimos abandonar la iglesia, hermanos. Él, nuestro Padre, Él se entristece, sí, Él se entristece, pero ¿sabe qué? Él también reconoce que usted y yo necesitamos valorarlo a Él y regresar cuando nosotros hayamos sufrido, hayamos visto que la mejor casa es la casa de Dios, porque podemos estar en muchas casas y gozándonos por poco tiempo, pero donde hay gozo eterno y permanente es en la casa de Dios. Si usted necesita regresar al Padre, no dude ahora mismo. Deje de jugar a la iglesia, deje de jugar a la doble casa, a la doble vida. Habrán días en que no podremos regresar y Él no podrá protegernos porque el pecado nos habrá ya envuelto tanto y la ira de Dios ya puede estar avanzada y usted ha perdido la oportunidad de ser salvo. Si usted está escuchando en estos momentos es cómo los hijos hacen sufrir a los padres, cómo los hijos espirituales hacen sufrir al Padre Celestial, sea usted uno de los que regresa como el Hijo pródigo. Produzca a nuestro Padre Celestial gozo al verlo regresar, porque Él, cuando usted regrese, le dará vestimenta, le pondrá el anillo que es autoridad, le pondrá sandalias para que ande en nuevos caminos. Habrá gozo cuando Él haga la fiesta matando el becerro, comiendo, regocijándonos. ¿Por qué? Porque su vida es importante para nuestro Padre Celestial. También Él se regocijó incluso en los cánticos. Sofonías 3:17 dice: nuestro Padre se goza en nuestra restauración. El verso 17: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. En este punto 5 hemos visto y hemos descubierto a un Padre Celestial que nos podemos identificar con Él, porque Él se enoja, Él se llena de ira, Él se pone triste, Él tiene anhelo de que hayan cambios en nuestros hijos.
anhelo en que haya cambio en nosotros, pues nosotros tenemos ese ADN de nuestro Padre Celestial. Por eso actuamos bien, actuamos con ese corazón paternal. A todos los padres que están viendo a sus hijos ir por el camino equivocado, a sus hijos ir por un camino de pecado, no pierda la esperanza, siga orando, siga peleando por la vida de sus hijos, siga esperándolo. Cuando tenga que darle ira, dolor, tristeza, llanto, súfralo, porque después viene la compasión, viene el gozo, viene el regocijo. Así es que como nuestro Padre sufre cuando nos apartamos de su casa, cuando nos apartamos de la fe, así sufrimos nosotros cuando nuestros hijos se van de la casa, cuando abandonan los planes que tenemos para con ellos, y Él sufre igual que nosotros. Así es que veamos el punto número 6. El punto número 6 se titula Los propósitos amorosos de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Aquí vemos que incluye a siempre estar dispuesto a contestar sus oraciones. Quiero hacer un énfasis aquí, que el contestar las oraciones de Dios hacia nosotros no quiere decir que todo lo que a usted se le antoje o a mí se me antoje, Él nos lo va a dar. Cuando Él contesta las oraciones, contesta las oraciones que se hicieron bien, las oraciones que están conforme al corazón de Dios, no oraciones que quiero, necesito, pero no es que necesita, sino que usted realmente cree que necesita. No, las oraciones que Él responde son aquellas que son hechas justamente. Por eso Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que os piden? Pues bueno, nosotros a veces nos pasamos, les damos cosas que no deberíamos de darle a nuestros hijos. Mucha azúcar, mucha soda, mucha galletas por la noche. Sabemos que eso no es bueno para ellos porque por la salud, y nosotros insistimos en dárselas. Esas son las cosas que nuestro Padre Celestial no hace. No nos dan las cosas materiales que queremos porque las queremos, sino Él nos da lo que realmente necesitamos y lo que realmente vamos a poder disfrutar. Número 2, anhela que los hombres sean sus hijos. Jeremías 3:19 dice, yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable? La más hermosa heredad de las naciones. Y decía, Padre mío, me llamaréis y no os apartéis de seguirme. Dice en el inicio de Jeremías 3:19, dice, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos? Ahí está, Él anhela que los hombres sean sus hijos. Dios anhela que nosotros nos incluyamos en su familia, pero aún así el anhelo que Él tiene profundo porque seamos sus hijos, nosotros necesitamos primero ganarnos ese anhelo. Y ¿cómo nos ganamos ese anhelo, hermanos? Es viviendo fuera del pecado, porque dentro del pecado nunca podríamos caer o entrar en ese anhelo de ser sus hijos o ser sus hijos. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos quieren ser salvos porque no todos han escogido el camino correcto. También se deleita en mostrar misericordia. Miqueas 7:18 pregunta, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Imagine a un joven saliendo de la cárcel y su padre esperándolo con amor afuera de esa cárcel. Le da un abrazo, luego llora en sus hombros y le da gracias a Dios por su libertad. Este es un padre terrenal, pero después lo espera la sociedad, donde lo va a rechazar por haber estado en la cárcel, donde no va a poder conseguir trabajo porque ha estado en la cárcel. Pero el padre de él sí lo espera y confía en que tenga una segunda oportunidad. Aunque la sociedad lo rechace, su Padre terrenal le da una oportunidad. Así es nuestro Padre Celestial. Él dice que Dios hay como tú, que perdonas la iniquidad
y pasas por alto la rebeldía. Esa se llama misericordia de un Padre Celestial. Pues así hemos sido nosotros. Sigamos, se propone que tengamos una vida y la tengamos en abundancia. Eso es lo que cualquier padre, uno sueña con mandar a sus hijos a la universidad, a un colegio, con que sean profesionales, con que tengan sus casas, con que tengan una buena esposa, un buen hogar. Pero nuestro Padre Celestial se ha propuesto que tengamos vida y vida en abundancia, porque Él es un buen Padre. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar, destruir. Y yo he venido, dijo Jesús, quien es el representante de Dios, para que tengan vida y vida en abundancia. Todo lo que estaba muerto en el pecado, ahora vive por medio de nuestro Padre Celestial, porque Él es quien ha hecho que nosotros podamos vivir en abundancia, dando lo único que tenía, a su único Hijo, a Jesucristo de Nazaret. Siguiente, quiere librarnos del temor. Quiere librarnos del temor. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. El temor turba vuestros corazones, pero yo ya lo vencí, dice el Padre Celestial. Puedo vivir confiado. No hay temor cuando venimos a los caminos del Señor. Los temores desaparecen porque empezamos a conocer al Padre que tenemos, un Padre fuerte, un Padre amoroso, un Padre que tiene muchas cualidades como victorioso. También desea darnos un hogar eterno. Lo que le decía, nosotros estamos trabajando, algunos de nuestros padres o de sus padres han trabajado para dejarle herencia, les dejaron un terreno, les dejaron una parcela, les dejaron vacas, les dejaron una casa, qué sé, para que ustedes tengan una mejor vida. Pero aquí nuestro Padre Celestial, Él anhela que tengamos un hogar eterno. Mientras el hijo pródigo anduvo en su mundo de perdición, terminó sin lugar donde dormir, comer y, lo más importante, sin la cobertura de un padre. Y la palabra de Dios dice así: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Juan 14:2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, allí también vosotros estéis. Y conocéis el camino donde yo voy. Hermanos, aquí está el lugar eterno. Mientras el hijo pródigo estaba ya en sus pecados, en sus delitos, nosotros tenemos la esperanza de tener un lugar eterno. La casa que les vamos a dejar a nuestros hijos, el terreno, las vacas, los carros, el dinero, eso es pasajero, eso se va a destruir, se va a perder un día. Pero la vida eterna que les estamos enseñando, el camino hacia la vida eterna, eso nunca va a desaparecer, es eterno. Amén. Y la última, quiere que todo hombre sea salvo. Primera de Timoteo 2:3-4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Qué hermoso los deseos de nuestro Padre Celestial, qué hermoso el futuro que nos espera. Pero todo esto es un futuro hermoso solo si nos mantenemos en la familia adoptada que Dios tiene, como Él nuestro único Padre, ¿verdad? Celestial. Para terminar, quiero preguntarle si usted, que ha estado tomando estas clases, se ha sentido fuera de cobertura de nuestro Padre Celestial, quien es tan amoroso, quien nos está esperando, pero también es justo, que condena el pecado y la desobediencia, y siente que no tiene un techo espiritual, una casa espiritual donde reposar con Él, y desea volver a Él para ser parte y vivir en los lugares preciosos que Él está preparando para nosotros. Pues si usted se ha sentido que ha andado perdido en desobediencia, que se siente que todos esos juicios que vienen lo van a alcanzar y lo van a destruir, pero hoy usted quisiera regresar a la casa del Padre como el hijo pródigo, pues puede hacer esta oración con nosotros, con su líder. Su líder lo puede ayudar a hacer una oración de arrepentimiento, a hacer una oración con el deseo de venir
a los caminos del Padre. Si usted no puede contactar a su líder, o si no puede, porque este es el momento que el Padre está tocando su corazón, pues puede hacer una oración sencilla conmigo y puede decirle: Padre, te doy gracias por escuchar esta palabra y te pido que en este momento perdones mi vida, así como dice la Escritura, que voy a confesar mis errores y te pido que me perdones. Y Él lo perdonará, porque la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Mis hermanos, bendiciones. Este ha sido todo por esta parte. Continuaremos la próxima semana describiendo la paternidad de Dios o Dios como Padre. Y esta enseñanza era la parte triste y alegre de una vida cotidiana que teníamos. Seamos buenos hijos, seamos buenos padres, seamos buenos cristianos. Los bendigo. Cualquier pregunta pueden buscar a sus líderes. Ellos seguro que les podrán ayudar. Bendiciones.